En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el papel de Europa en el nuevo desorden mundial y ese divorcio transatlántico entre la Unión Europea y Donald Trump. Nos acompañan 4 invitados en este estudio que ya les presento. Enric Bonet, corresponsal del Correo y El Confidencial. Bienvenido. Buenos días. Carlos Kenan, economista, vicepresidente del Instituto de las Américas. Bienvenido. Gracias. Luisa Corradini, corresponsal de La Nación. Bienvenida. Hola, Carlos. Y Pompeo Coppola, él es periodista especializado en internacional. Bienvenido. Hola, Carlos. Europa contra Trump, el divorcio transatlántico, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. La mayoría de los europeos considera a Trump un enemigo. Las ambiciones del presidente estadounidense por Groenlandia, con un discurso muy desacomplejado y brutal contra Europa en Davos, han marcado una toma de conciencia en el arranque de este 2026 y probablemente ha quebrado definitivamente la unión transatlántica. La dependencia en defensa, las tecnológicas, el comercio, todo está sobre la mesa y Europa se abre ahora a otros socios, contratados como el de Mercosur o el de la India, bautizado como la madre de todos los tratados. Es decir, Trump ha conseguido acelerar en unos meses lo que las mesas de negociación no cerraron en 25 años. No sin riesgos, no sin perdedores, pero Europa despierta a la tozuda realidad. Repasemos lo que dice la prensa. Portada del semanario alemán Der Spiegel, con los líderes europeos vestidos de vikingos defendiendo Groenlandia bajo el titular «Donald, ya basta». The Indian Express, lo hicimos con el acuerdo Unión Europea-India y los brazos en alto de von der Leyen y Modi tras la firma en Nueva Delhi. Este artículo de Grand Continent habla de las nuevas armas de la soberanía europea, señalando que no debe reducirse solamente a aumentos en cifras de armamento, sino que ese rearme también tiene que ser moral y de valores. Y entrevista del ministro de Asuntos Exteriores esta semana en la portada del diario Liberación. Europa puede resistir a la brutalidad del mundo, dice Jean-Noël Barrot. Bueno, pues empecemos por ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Puede Europa resistir sin dejar de ser Europa a este desorden mundial y brutal al que estamos asistiendo, Enric? El problema de Europa es que de por sí ya tiene muchas contradicciones, ¿no? La contradicción de es que puede ser un actor moral en el mundo sería deseable. Yo pienso que sí, que ahora más que nunca, ¿no? En un momento casi de una deriva autoritaria de buena parte del mundo, es más que necesario que haya actores que defiendan la democracia y el derecho internacional. Pero el problema es que Europa de por sí tiene muchas contradicciones. A partir del momento que no se ha opuesto directamente y algunos países han sido cómplices de las atrocidades de Israel en Gaza, esto la debilita. También la debilita el hecho de no haberse sabido oponer o al menos no haber sabido decir claramente que la acción de Estados Unidos en Venezuela, más allá de todas las críticas legítimas contra Nicolás Maduro, que esa acción era completamente contraria al derecho internacional. Todo esto debilita a Europa y es lo que la debilita como un actor que pueda defender valores como la democracia o el derecho internacional. Carlos, no sé si la unión ante la adversidad, si puede hacer la fuerza, si lo que estamos viendo, si a partir del episodio de Groenlandia se ha creado un antes y un después y sí que se ha tomado a lo mejor una toma de conciencia que no han existido en episodios anteriores, como citaba Enric. Bueno, efectivamente, en términos de la opinión pública europea, las encuestas lo muestran y demás, hay un antes y un después en el relacionamiento con Estados Unidos. En términos de las élites gobernantes, también hay un antes y un después, no sin ciertas inconsecuencias o dificultades de implementación, porque indudablemente Europa miraba a Groenlandia y el hecho de que no era aceptable ese posicionamiento brutal de Trump, pero también mira a Ucrania y cómo gestionar la continuidad y fin de ese conflicto en el cual Estados Unidos tiene un rol esencial. Para Europa, efectivamente, se plantea una nueva situación en este contexto de nuevo tablero geopolítico mundial, en el que, idealmente debe tratar de desarrollar un mayor nivel de autonomía estratégica, lo cual implica una dimensión militar, pero al mismo tiempo debe evitar los riesgos de marginalización tecnológica, geopolítica, e incluso en términos de valores, de no asimilarse a los valores, llamémosle neoimperiales, que están predominando en los últimos tiempos. Para luchar contra ellos se ha abierto nuevos mercados. Luego le vamos a preguntar al profesor Carlos sobre esos acuerdos con Mercosur y con la India. Luisa, Trump desprecia a la Unión Europea, tanto como identidad como sus valores. Yo creo que eso ha quedado muy claro, quedó claro en Davos, donde usted estuvo hace unos días. Pero
paradójicamente, ¿podría Trump acabar logrando justo lo contrario de lo que se propone? Bueno, yo suelo decir en mis artículos que Trump es el mejor agente de relaciones públicas de la Unión Europea. Y yo soy mucho más terminante que mis colegas. Yo creo que Europa sí, y no es a partir de Groenlandia. Europa sí, a pesar de todas las contradicciones internas, está consiguiendo imponerse e imponer dentro del espacio europeo, naturalmente, por el momento, sus valores y un futuro completamente diferente del de Estados Unidos. Los europeos han comenzado a llamar al régimen de Trump por su nombre, régimen fascista, imperialista, neocolonialista. Esto lo hemos escuchado hace varias semanas de los líderes europeos, no de todos, por supuesto, pero bueno, Europa es así, son 27 países que tienen que ponerse de acuerdo y de ahí, y probablemente volvamos sobre este tema, esta nueva idea de que haya un núcleo duro o una Europa a dos velocidades para poder avanzar mucho mejor. Pero los proyectos están y los acuerdos comerciales de libre comercio también están y cada vez avanzan más. O sea que Europa tarda, pero hace. Una vez que la maquinaria está en funcionamiento, los líderes europeos han tenido distintas actitudes, pero es verdad que permea esto en los sondeos, porque Trump está provocando un auténtico vuelco en la opinión pública europea con una mayoría de europeos que lo califican de enemigo. ¿Es la teoría de la poderosa amenaza externa convertida en el mejor pegamento cohesionador interior, Pompeo? Bueno, Carlos, yo pertenezco a esta generación que ha visto la realización del sueño europeo. En plan, podíamos viajar sin pasaporte, he visto la introducción del euro. Pertenezco a esta generación Erasmus, este programa de intercambio que nos ha hecho europeos. Últimamente lo que veía es que este sentimiento de europeidad, digamos, se iba diluyendo. Y creo que, como tú dices, que Trump ha sido alguien que ha creado una cohesión entre los europeos. Si el resultado de las amenazas externas es la creación, la más unidad en Europa, mira, bienvenido sea. Claro es que yo preferiría que Europa se uniera por los valores, gracias a los valores europeos. Pero como se dice, en tiempos difíciles hay que hacer con lo que se normalmente tiene. Sale de exterior ese pegamento cohesionador interior. No sé, decía Luisa que no tanto, pero no sé, el episodio de Groenlandia, ¿no les ha parecido un antes y un después en la toma de conciencia? ¿No lo veía tanto Luisa? ¿Cómo veis? Yo pienso que todo esto comenzó a partir de la famosa conferencia de Múnich, donde los ataques contra Europa empezaron a ser realmente definidos, no solamente a partir de Putin, sino de todos los líderes estadounidenses. En consecuencia, ahí comenzó a gestarse esa especie de conciencia de saber que vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que unirnos y vamos a tener que ir para adelante, porque esto va a ser realmente serio. Por cierto, el pasado 4 de febrero era el Día Mundial contra el Cáncer, que es la primera causa de mortalidad en Europa, que por el envejecimiento, esto es pura lógica, agrupa un 25% de los casos a nivel mundial. ¿Por qué le saco esto? Bueno, pues, sin embargo, la lucha contra el cáncer ha dejado de ser una prioridad. La priorización de las políticas de defensa ha dejado a la salud en un segundo plano. El programa Europe for Health, cuyo desarrollo iba de 2021 a 2027, sufrió el año pasado un recorte del 20%. Les pregunto, ¿el contexto de inestabilidad global puede dejar tocado al sistema de bienestar europeo, que es lo que da cohesión a Europa? O sea, es complicado tener una respuesta a esto, pero Enrique. Sí, bueno, ya lo está haciendo, por desgracia. Y de hecho, por ejemplo, el caso de Francia es un caso paradigmático, ¿no? Esta semana, el lunes, se aprueban, después de 6 meses de culebrón, se aprueban los presupuestos de este año, con unos recortes importantes, finalmente menos importantes de los previstos inicialmente, pero se habla de alrededor de 20.000 millones de euros. Y uno de los grandes objetivos del gobierno francés con estos presupuestos era al mismo tiempo aumentar el gasto militar en 6.700 millones. Es decir, estamos viendo cómo el aumento del gasto militar se está haciendo en perjuicio del estado de bienestar. Es algo que no ayuda a las sociedades, a las opiniones públicas francesas, españolas.
incluso alemanas, a haber un mayor consenso sobre cuál tendría que ser la estrategia a nivel internacional de defensa respecto a los grandes desafíos que hay en Europa, especialmente la guerra de Ucrania. Esa situación no ayuda y es el problema que el momento económico actual, con países con crecimientos débiles, con algunas excepciones, como quizás España, pero con esos crecimientos débiles, países mayoritariamente bastante endeudados, y el hecho de que en la clase política, en la gran mayoría de los partidos, o al menos en los que gobiernan, haya una negativa a explorar posibles nuevas políticas fiscales, como algunos impuestos especiales a los más ricos, tras algunas décadas de aumento de las desigualdades, todo esto hace que finalmente el aumento del gasto militar se está haciendo en perjuicio de las políticas sociales. Señor Kenan, ante todo lo que estamos abriendo no le queda a Europa otra cosa que mirar a otras latitudes. Hemos visto el acuerdo con Mercosur. Menos polémico ha sido el acuerdo con la India, que la han calificado de la madre de todos los acuerdos, 2.000 millones de personas en una zona de libre comercio. ¿Qué van a suponer estos acuerdos para Europa? Bueno, si me permites, Carlos, una cuestión previa. Efectivamente, como decía Luisa, hay antecedentes de esta evolución europea y en particular el famoso discurso de Vance que ella evocaba en Múnich, el documento de seguridad y defensa nacional que conocimos en diciembre. Que conocimos a comienzos de diciembre del gobierno estadounidense con el corolario Trump de la doctrina Monroe y una visión respecto de Europa que era claramente despectiva, por así decirlo, y promoviendo que las fuerzas llamadas patrióticas tengan un peso creciente, que es decir, que las fuerzas de extrema derecha, que están presentes fuertemente en muchos países europeos. Luego vamos a hablar de eso, porque las fuerzas patrióticas también se lo tienen que hacer mirar de cómo tratan a Trump. Hemos visto a Marine Le Pen con el episodio de Groenlandia plantando cara, como no se había visto antes, a Donald Trump, porque saben efectivamente que, claro, en la defensa de la soberanía va su propio ADN. Entonces es contradictorio. Y miran las encuestas y todo lo que ha generado que hablamos antes. Ahora, en ese contexto de Europa, efectivamente, donde se crea una crisis en la relación transatlántica y una fractura en Occidente sobre valores, sobre orientaciones estratégicas, es indudable que Europa debe buscar alianzas, interacciones con otras regiones. Y lo debe hacer, y esto es lo interesante de los dos acuerdos, Mercosur y la India, en función de sus valores. ¿Cuáles son sus valores? Las reglas. Un acuerdo de libre comercio, de cooperación, de diálogo político, y no la discrecionalidad, digamos, el unilateralismo brutal de Trump. Creo que ahí ya hay una pequeña diferencia sustancial a subrayar. Lo otro es efectivamente que en el caso de la India, comparado con el Mercosur, tenemos, digamos, dos aspectos que juegan de manera en parte contradictoria. Por un lado, la India, gran mercado, muy importante, pero también potencia tecnológica, aun cuando desde el punto de vista de los valores, si bien es una democracia también, es un poco más alejado de Europa que lo que es Mercosur y los países de América del Sur. En el caso de estos países hay un mercado menor, pero hay potencialidades muy grandes, sobre todo por la existencia de Brasil, y yo creo que es una cuestión positiva que finalmente se desarrolle una dinámica, en este caso, por ejemplo, Mercosur, Unión Europea, de interregionalismo, que es una dimensión del multilateralismo, frente al unilateralismo brutal de la administración Trump. Vamos a seguir hablando de los tratados, vamos a seguir hablando de qué cosas puede explorar Europa en su futuro, en este divorcio transatlántico, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Alma Rechtman. Si les chiens n'aboient plus, qu'ils me mangent toutes crues, que leur croc décore ma chair. Si les oiseaux chantent faux, qu'ils veulent plus voler haut, que leurs plumes s'effritent en hiver. La cafetera roja. Chanel. Une comédie d'amour à mourir de rire. Éric Pédurand. Fait semblant de m'aimer comme avant, à pleurer de rire. On a levé le bouclier. RFI.
Esta semana en Primera Plana, con un economista, Carlos Kenan, y con 3 periodistas, Pompeo Coppola, Luisa Corradini y Enric Bonet, hablamos del gran divorcio. Un divorcio siempre, bueno, siempre no, a veces tiene sus cosas malas y luego algunos se da cuenta que tiene sus cosas buenas. Como todos los divorcios. Como todo en la vida. El divorcio del que hablamos hoy es el entre Trump y la Unión Europea. Veremos si ¿cómo se dice? De lo malo sale la virtud, de las malas sale... Hablamos antes de los acuerdos a los que está mirando Europa, a otras latitudes, como la India, como Mercosur, para conseguir esa autonomía y esa soberanía en muchos ámbitos. Precisamente, bueno, podremos hablar también de la soberanía digital, un episodio bastante complicado para Europa y ahora sí cómo se quiere emancipar. Mucho se ha hablado también de las cifras del rearme europeo, ese rearme que le pregunto, Pompeo, que antes hablaba del programa Erasmus, ¿ese rearme también tiene que venir acompañado de un rearme de moral y de valores? Conectando con lo que decía usted y también con lo que decía Enrique al principio cuando hablaba de a veces lo tibia que ha sido Europa a la hora de calificar ciertas cosas que han pasado en los últimos 5 años en el mundo. Yo creo que es un problema de prioridades, Carlos. Mira, es que digamos el mundo actual es un mundo muscular que se basa en la fuerza. Y entonces hay que rearmarse. Las políticas actuales nos dicen que sí. Pero este rearme, digamos, tiene que tener límites. Y yo creo que el límite es no afectar el estado de bienestar, no afectar a los valores europeos. Y esto es digamos que lo que los líderes europeos tendrían que tener en cuenta cuando se habla de rearme, en plan invertir en gastos en defensa. Hay que también pensar al bienestar del continente. Pero me pregunto si, por ejemplo, hablábamos antes de los programas de sanidad, también lo pienso, por ejemplo, del Plan Verde Europeo, que casi se podría decir lo mismo. No sé si la agenda ecológica de la que hacía gala la Unión Europea hasta hace un poco ha pasado a un segundo plano por la realpolitik que estamos viendo a nivel global. Luisa. Hay un refrán en Francia que dice on ne peut pas tout avoir. Yeah. Eso quiere decir no se puede tener todo. Hay que hacer opciones. ¿Y cuáles son las opciones más urgentes? Yo creo que los europeos entienden perfectamente la necesidad del rearme. Es cierto que después, de manera sectorial, hay protestas porque los hospitales no tienen suficiente dinero, porque los profesores no tienen suficiente dinero o suficiente personal. Eso es absolutamente inevitable, pero para eso está la política, esa es la responsabilidad de los políticos. Tienen que tomar una decisión. Y yo creo que la decisión ha sido común. Necesitamos rearmarnos y los europeos lo entienden perfectamente. Hablaba de Luisa de los políticos. Hablemos de las actitudes de esos políticos frente a Trump, que me parece una cosa muy interesante porque no sé si lo están viendo, bueno, yo creo que los espectadores y oyentes están viendo estos días. Hemos visto a Macron desafiante con gafas de sol incluidas, llamarle matón a Trump, o a Pedro Sánchez colarse en el lado opuesto de la foto apenas semanas después de decir no al 5% del PIB en defensa. Hemos visto por parte de la OTAN la posición de Mark Rutte, bueno, a ver cómo la califico, mucho más seguidista, mucho más complaciente, ¿no? Y luego tenemos a la extrema derecha europea, que es muy interesante. Cómo puede surfear las contradicciones que le impone quien hasta hace poco era su gran esperanza y su valedor. Le Pen ha sido la más dura contra los propósitos de Trump en Groenlandia. Esos peones que tenía Trump dentro de la Unión Europea... a lo mejor también lo tienen complicado a la hora de estructurar un discurso a partir de ahora. Enrique. Sí, es posible. Y es posible, de hecho, que en Europa se produzca un poco finalmente lo contrario que en América Latina, donde hemos visto que las injerencias de Trump, al menos de momento, han servido a sus peones en América Latina. Yo pienso en concreto el caso de las elecciones del pasado otoño en Argentina, donde hubo una injerencia muy clara y finalmente benefició a Javier Milei. En el caso de Europa es posible que perjudique a las extremas derechas. El caso de Marine Le Pen es muy claro, se ha mostrado bastante hábil ella marcando distancias. No ha sucedido lo mismo con su número 2 y posible sustituto, Jordan Bardella, que hasta ahora se ha mostrado bastante cercano al mundo MAGA, a la esfera de Trump, y esto lo podría perjudicar en una hipotética candidatura de Bardella en
en 2027, donde se le podría presentar como un actor, como una especie de vasallo de Estados Unidos, además sumado a su juventud. Es decir, es posible de que Trump que sea finalmente un actor favorable a todos aquellos que se opongan a la extrema derecha, ya sea el centro izquierda, incluso la izquierda radical. Que pienso, o sea, es posible, pero es verdad que está por ver. Porque, por ejemplo, habrá pronto elecciones este domingo en España, en Aragón, y aunque sea un caso muy concreto, es posible que en este contexto actual la extrema derecha española siga subiendo, ¿no? El primer ministro canadiense, Mark Carney, en un discurso aplaudido en Davos, habló de la alianza de potencias medianas democráticas para hacer frente al desorden mundial. Corríjanme, pero no sé si aquí en este grupo podríamos meter junto a la Unión Europea a Canadá, Australia, Corea del Sur. ¿Qué piensan de esta idea y cómo se puede concretizar, Carlos? ¿Qué les parece esto a qué les suena esto de las potencias medianas frente a Estados Unidos, China y Rusia? Bueno, en primer lugar, sobre lo que se discutía ahora, efectivamente plantea esto grandes desafíos a las fuerzas políticas internas en Europa. Y lo de la extrema derecha es un caso muy importante. Lo que pasa es que la extrema derecha va a empujar en un sentido que es fortalecer la nación o detrimento del proceso de integración europea y poner énfasis en el tema migraciones como parte de su discurso natural, lo cual conecta con Trump, pero al mismo tiempo quieren diferenciarse. En este marco, lo de las potencias intermedias va a depender mucho de la evolución política europea, porque sigue siendo un gran actor. Canadá ha tenido un rol conceptual muy interesante, el primer ministro con lo que planteó, pero no puede ser probablemente el actor fundamental de esta dinámica. Yo creo que allí hay posibilidad de crear algún tipo de foro, hay posibilidad de crear algún tipo de instancia que, basado en la problemática del multilateralismo, de los valores, de las reglas, insisto sobre esto, que es una gran línea divisoria respecto al trumpismo, y de los intereses también. Y los intereses tienen que ver justamente con la posibilidad de desarrollar espacios de intercambio económico, financiero. Europa tiene instrumentos interesantes. El Global Gateway, por ejemplo, puede ser un instrumento que ya se votó en el 2021-22 a generalizar en este contexto. Tiene más armas de las que pensamos muchas veces Europa. ¿Qué le sugiere esta idea de potencias medianas? Bueno, ya esto está en funcionamiento. Acordémonos de la Alianza de los Voluntarios, que se ha creado para eventualmente garantizar un cese del fuego en Ucrania en el caso en que hubiera un cese del fuego. Y son todas potencias medianas, no son solamente los europeos de la Unión Europea, está Gran Bretaña, está Canadá que participa y hay otros muchos también que tiene las puertas abiertas para garantizar esa actividad. La idea está, y por supuesto, como decía Carlos justamente, los instrumentos económicos, las alianzas. Ahora se habla de un nuevo acuerdo de libre comercio con Australia, por ejemplo. No nos olvidemos que los europeos lo dicen. La Unión Europea, los responsables europeos en Bruselas lo dicen todo el tiempo. Yo mencionaba hace un momento el hecho de, por ejemplo, crear una tarjeta de crédito europea que ya está en marcha para reemplazar las tarjetas de Visa y de Mastercard que utilizamos todos y que son absolutamente americanas. El otro hecho es un ChatGPT europeo que ya existe, Mistral, Le Chat. Esas cosas avanzan y son cooperaciones que por supuesto son multinacionales, no tienen nada que ver con Estados Unidos o los grandes imperios. Pompeo. Bueno, yo solo quería añadir algo. Yo creo que las grandes potencias, Putin como Trump, utilizan una estrategia que ya utilizaban los romanos, es decir, divide et impera. Eso. Dividir para vencer y para ganar. Y entonces, Putin lo hace de manera, digamos, usando técnicas de manipulación informativa. Trump lo hace de manera un poco más descarada, creando relaciones bilaterales con los estados. Yo creo que a estas grandes potencias no les conviene tener por ejemplo, una Europa unida, y es algo que los líderes europeos tendrían que entender.
Por cierto, la reciente propuesta de regularización de personas migrantes en situación irregular por parte de España constituye un giro que puede resultar sorprendente en el contexto actual europeo, donde predomina un enfoque, mucho más restrictivo. ¿Qué significa esto en tiempos en los que Trump ha desplazado el foco desde la frontera hacia el interior con esa política agresiva de intensificación y de expulsión de personas en situación irregular y con todo lo que está pasando en Minneapolis? ¿Qué les parece este contraste con...? Que la luna puede esperar, pero la humanidad no, como dijo Sánchez. Es exactamente eso. Es la respuesta a la política imperialista y neocolonialista de Trump. Y yo adhiero 100%. Yo creo que todos los europeos adhieren, a pesar de que los europeos tienen esa obsesión. Muchos europeos, no todos, gracias a Dios, tienen la obsesión de la inmigración, que muchas veces es un fantasma aumentado y creado a propósito por las extremas derechas. Carlos. Digamos, perdón un segundo, Sí. digamos, recordemos que Estados Unidos ha enviado emisarios especiales esta semana a entrevistarse con todos los grandes movimientos de extrema derecha para financiarlos. Está creando bolsas especiales para financiar todo lo que tenga que ver con una identidad MAGA. Carlos. Sí, estas políticas de España y esta regularización de extranjeros que se plantea, en realidad es una respuesta a este contexto donde se plantea la migración como problema y con un enfoque negativo, digamos, a partir, en primer lugar, de las necesidades de España, pero que es de gran interés para toda Europa, porque el problema de Europa y de España es la caída de la natalidad, es el envejecimiento de la población y el paréntesis demográfico que se está planteando, que va a tener impactos en cadena de aquí a muchos años. Entonces, juega España en ese sentido inteligentemente, a mi modo de ver, con la idea de mestizar crecientemente su población, aprovechar su rol de puente con América Latina, pero también puerta de entrada de Europa, desde África. Y yo creo que ahí lo que se plantea es una reflexión, justamente un espacio de la reflexión europea, que puede ser interesante en estos procesos frente a las posiciones simplistas, a mi modo de ver, de la extrema derecha. Y desde ese punto de vista, obviamente también requiere una regularización europea, porque se trata también de ver cómo esa migración es canalizada, es regulada, por supuesto. Adquirir la soberanía en algunos campos va a costar más, como la soberanía digital, y en otros suponemos que menos. Y luego veremos si se tiene que hacer a 2 velocidades. Pero me quedo sin tiempo para comentar más. Muchísimas gracias, Luisa, Enrique, Carlos y Pompeo. Ha sido un placer hablar de este divorcio transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.